5 días antes de mi boda, mi prometido gastó $500 millones en un castillo para otra mujer. 3 días antes, llenó un crucero de rosas y bailó con ella bajo las estrellas. La noche anterior, me abofeteó y exigió que me disculpara con su amante. En lugar de hacerlo, me marqué. Él pensó que volvería arrastrándome, pero encontré a alguien que me dio respeto, amor y una familia. 5 días antes de mi boda, vi el futuro. Pensé que todo iba a arder en llamas. No eran llamas literales al principio, aún no. Primero fueron los titulares, brillantes, deslumbrantes y crueles, anunciando al mundo lo que yo ya sospechaba, pero no me había atrevido a admitir. Nathaniel Hess compra un castillo en Francia por $500 millones para la supermodelo Madison Clark. Las fotos adjuntas al artículo eran peores que puñales. Nathan, mi prometido, erguido y sonriente contra el telón de fondo de muros medievales, con los brazos firmemente sujetos a la cintura de Madison. Ella se inclinaba hacia él, con su cabello brillante cayendo sobre sus hombros desnudos, sonriendo deslumbrante como si ya le perteneciera, la amante de un castillo francés, el centro de su universo. Me quedé paralizada en la mesa de mi cocina, el teléfono temblando en mis manos. $500 millones para ella, 5 días antes de nuestra boda. Él ni siquiera había tocado la cartera en años. El café en mi taza hacía tiempo que se había enfriado, pero obligué a mi garganta a tragar un sorbo, el amargor cortándome como castigo. La parte racional de mí quería esperar para darle la oportunidad de explicarse, pero la mujer dentro de mí, la que había cosido, sangrado y rezado por esta boda, sabía que no había explicación que valiera la pena escuchar. Mi mirada se desvió hacia el vestido que había confeccionado con mis propias manos, seda blanca, encaje cuidadosamente bordado, cientos de cuentas cosidas a través de interminables noches sin dormir. Lo había diseñado yo misma, dibujando hasta tarde en la noche, pinchándome los dedos con alfileres hasta sangrar. Cada puntada era una carta de amor, cada costura una promesa, y ahora me burlaba de mí. Me levanté, con las piernas inestables, y llevé el vestido al pequeño jardín detrás del edificio. El aire de la madrugada estaba fresco. Mis manos no temblaron cuando encendí la cerilla. El fuego prendió rápido, voraz, hambriento. La seda se encogió, el encaje se convirtió en humo negro, las cuentas estallaron con el calor. Las llamas rugieron como una bestia liberada. Me quedé mirando, los brazos cruzados sobre el pecho, mientras el futuro que había imaginado, los votos, las fotos, las sonrisas, todo se disolvía en cenizas. Y aún así, no lloré. Ni una sola lágrima. 3 días antes de la boda volvió a suceder, otro titular, otra humillación pública. Nathaniel Hess alquila un crucero entero para Madison Clark. Lo llena de rosas. No necesitaba abrir el artículo, pero por supuesto lo hice, y las fotos me cortaron más hondo que cualquier cuchillo. Nathan la hacía girar en la cubierta, las rosas esparcidas por el suelo como en un cuento de hadas, sus labios rozando la sien de ella, su mano en su espalda, los dos recortados contra la puesta de sol en el océano. Solté una risa aguda y amarga que incluso a mí me sorprendió. Después de eso, llamé a un servicio de desechos. Cuando los hombres llegaron, señalé el lienzo apoyado contra la pared, una pintura que había hecho años atrás, cargada de color y esperanza, un regalo para Nathan que simbolizaba nuestro amor, una pintura que alguna vez creí que él atesoraba. Tírenla, les dije con frialdad. Vacilaron, al fin y al cabo, era hermosa, con tonos vibrantes de dorado y rojo, nuestros nombres escondidos en diminutas pinceladas como un juramento secreto. Tírenlo todo, repetí. También deslicé el anillo de compromiso sobre la mesa, el brillo del diamante me burlaba tanto como la pintura. Cuando cargaron todo en el camión y se marcharon, me quedé en la habitación vacía con una calma extraña y lúgubre. Era como cortar un miembro para salvarme, doloroso, necesario. El día del beso fue el día que decidí terminarlo. Alguien lo había grabado en video, Nathan y Madison en una playa, los turistas aplaudiendo como si presenciaran el gran final de una historia de amor. Él se inclinaba, le sujetaba el rostro y la besaba mientras ella se arqueaba hacia él como si fuese su sol. En ese momento supe que no estaba perdiendo a un hombre, porque ya lo había perdido. Esa noche redacté la carta a los señores Sayes, lamento informarles que me haré a un lado.
No soy lo suficientemente buena para Nathan. Consideren esto mi retirada formal de la boda. Las palabras eran simples, engañosamente simples, pero cada letra se sentía grabada en mi piel. A la mañana siguiente fui a su casa. Sus padres se sorprendieron al verme, pero mantuve la compostura entregándoles el sobre. La madre de Nathan lo abrió de inmediato. Vi sus ojos recorrer las líneas ordenadas y las comisuras de su boca curvarse apenas antes de volver a fingir preocupación. ¿Qué pasó entre tú y Nathan?, preguntó suavemente, aunque en su mirada brillaba un triunfo mal disimulado. Es normal que las parejas tengan desacuerdos. La fecha ya está fijada. ¿Por qué cancelarlo de repente? Estuve a punto de reírme en su cara. Si no hubieran estado tan desesperados por asegurarle una esposa a su único hijo, nunca me habrían aceptado en primer lugar. Nunca fui lo que querían, no pertenecía a la familia adecuada, no tenía el linaje correcto, no era lo bastante glamurosa. Para ellos yo era ordinaria, y para ellos, lo ordinario era un insulto. Ahora que Madison había vuelto a la vida de Nathan y todo se desarrollaba a su favor, no podían ocultar su alegría. No hay una razón especial, dije con calma, simplemente no somos compatibles. Eso fue todo, sin súplicas, sin lágrimas, sin explicaciones. Su madre lo aceptó demasiado rápido. Ya veo, bueno, si está segura. Se levantó y me acompañó a la puerta, su sonrisa ya sin máscara. Al salir, un viento frío me golpeó el rostro y sonreí para mí misma. Al menos no sabía la verdad, que Nathan había elegido a Madison mucho antes de que yo eligiera marcharme. Esa noche, el sonido de una llave girando en la cerradura me despertó. El reloj marcaba casi la medianoche. Finalmente había llegado a casa. Me quedé sentada en el sofá mientras la puerta se abría. Nathan entró, alto y pulcro como siempre, con expresión cansada pero levemente engreída, la típica mirada de un hombre que ha estado con otra y cree que nunca lo sabrás. Oh, Clare, dijo con naturalidad al verme, aún despierta. Caminó hacia mí metiendo la mano en el bolsillo. Toma, dijo, presionando una pequeña caja de terciopelo en mi palma, un detalle para ti. ¿Te gusta? Dentro había un gemelo de rubí. Lo miré con el rostro inexpresivo, gemelos de rubí, el mismo obsequio sin sentido que siempre me traía, fingiendo que eran regalos pensados, pero yo sabía la verdad. Madison me había contado una vez, riendo como si fuera lo más gracioso del mundo, que esos gemelos eran artículos de cortesía, extras que el sastre incluía cuando Nathan encargaba trajes caros a medida. Y ahora Nathan tenía el descaro de ponerme uno en la mano como si significara algo. Alcé la vista y lo miré fijamente. Incluso te acordaste de traerme un regalo después de tus vacaciones con Madison, dije suavemente, qué considerado. Su expresión vaciló, por un instante vi vergüenza, rápidamente sofocada por irritación. Solo fui con ella porque la empresa organizó el viaje, espetó. No lo pienses demasiado. Sonreí con frialdad. Haz lo que quieras, ¿para qué molestarse en pensar cómo me siento yo? Su mandíbula se tensó, sus ojos se oscurecieron. Si vas a seguir actuando así, gruñó, quizás no tenga sentido casarnos en absoluto. Por un momento, el silencio se extendió entre nosotros. Hubo un tiempo en el que esas palabras me habrían llenado de pánico, en el que habría pedido perdón, suplicado, intentado que me mirara de nuevo, pero no, simplemente lo miré y luego me levanté sin decir palabra. Él azotó la puerta del dormitorio tras de sí, el sonido resonó como un disparo. Por primera vez en 5 años no lo seguí, no supliqué, no lloré, caminé por el pasillo, abrí la puerta de la habitación de invitados y me acosté en la cama. La quietud dentro de mí era extraña, hueca, no era rabia ni dolor, solo vacío, y en ese vacío una verdad silenciosa me susurró que el amor que creímos tener ya había desaparecido. El olor a tocino me despertó y, por un momento, desorientada, pensé que soñaba, porque Nathan nunca cocinaba. Creía que la cocina era demasiado doméstica para él, que su vida era demasiado valiosa para perderse entre sartenes, ni siquiera sabía romper un huevo sin ensuciar todo. Fui a la cocina con el pelo suelto sobre los hombros y todavía en la bata, y allí estaba él, con las mangas arremangadas, la corbata sobre la silla y su reloj caro brillando a la luz de la mañana mientras vigilaba una sartén. Cuando me vio,
Su rostro se iluminó con entusiasmo juvenil y me dijo, Clare, ven a probar el sándwich. Me levanté a las 5 para prepararlo. Lo sirvió con cuidado, como si quisiera demostrar algo, y lo puso frente a mí. Me senté cansada, pero probé un bocado. Estaba bueno, sorprendentemente bueno: pan tostado, tocino crujiente, huevos esponjosos y un toque de salsa que me recordó a las mañanas con las que solía soñar compartir con él. Está bastante bueno, admití suavemente, y apenas salieron las palabras de mi boca, su expresión se iluminó como el sol, parecía casi orgulloso. Entonces es perfecto, dijo rápidamente, y sin esperar arrebató el sándwich, lo envolvió con cuidado en papel y lo guardó en una bolsa térmica. Si alguien tan exigente como tú piensa que está bueno, entonces Marcel lo amará sin duda. Me quedé helada. Por un momento creí haber escuchado mal, pero no, su tono era ansioso y sus ojos brillaban no por mí, sino por el pensamiento de ella. Salió corriendo con la bolsa en la mano sin dedicarme una mirada más, y yo me quedé en la cocina mirando las migas en el plato, sintiendo que el vacío en mi pecho se profundizaba, no con sorpresa, sino con resignación. A media mañana ya había tomado mi decisión. Fui al departamento de recursos humanos de Gaze Entertainment con mi carta de renuncia en la mano. El gerente me miró sorprendido. Claire Bennett, ¿estás segura? Sí, respondí con voz firme, procéselo de inmediato, por favor. Dudó un instante, como si quisiera preguntar el por qué, pero no lo hizo. Durante 5 años había trabajado allí en silencio, escondiendo mi identidad. Nadie sabía que era la prometida de Nathan Hess. Él había insistido en mantenerlo en secreto, alegando que las relaciones en la oficina eran poco profesionales y disruptivas, exigiendo que permaneciera invisible, como si mi existencia pudiera manchar su reputación. Pero cuando apareció Madison, la mostraba como si fuera su joya más preciada, la llevaba a los eventos, le susurraba en los pasillos, permitía que todo el mundo especulara y murmurara sin aclarar jamás nada sobre mí. Yo no había sido más que un fantasma en la empresa que ayudé a construir a su lado. Considere este mi último día, le dije a Recursos Humanos. El gerente asintió, barajando papeles sin darse cuenta de la tormenta que ardía en mi interior. A la hora del almuerzo pasé frente a la oficina de Nathan. La puerta estaba entreabierta lo suficiente para ver el interior. Madison estaba allí, muy cerca de él, ajustándole la corbata con dedos cuidados. Tu corbata siempre está torcida, lo provocó con voz dulzona, déjame arreglártela. Alisó la tela con una intimidad ensayada, sus manos se detuvieron un instante en su pecho y luego se inclinó demasiado cerca, sus ojos se encontraron con los míos apenas un segundo, sonrió triunfante y enseguida se puso de puntillas para besarle la mejilla. Nathan no se apartó ni se sobresaltó, al contrario, le sonrió con ternura, como si le perteneciera por completo. Me quedé inmóvil, sin aire, hasta que logré obligarme a apartar la vista y regresar a mi escritorio, con las piernas pesadas, concentrándome en los documentos que debía terminar antes de irme. Mis manos se movían mecánicamente, tecleando, firmando, ordenando, cualquier cosa para no pensar. Más tarde, durante la pausa de la tarde, la recepcionista apareció con una caja de colores pastel. Macarons, anunció alegre, del nuevo modelo que el señor Ayes acaba de contratar. Todos recibirán algunos. Se detuvo en mi mesa, disfrutando el chisme. Son una edición limitada de París, añadió en un susurro conspirador, se los trajeron para su cumpleaños el mes pasado, Madison se encargó de que los recibiera. No es de extrañar que la valore tanto. Sus palabras se desvanecieron como ruido de fondo, pero un detalle me golpeó, el cumpleaños de Nathan, el 15 del mes pasado. Yo estaba en Milán en ese viaje de trabajo, fue entonces cuando colapsé en la habitación del hotel con neumonía aguda y me trasladaron a la UCI. Lo llamé aquella noche, apenas podía hablar, y su respuesta aún me quemaba en la memoria, estoy en una reunión. Háblame mañana. No hagas un drama por nada. Ni siquiera se molestó en venir. Y, sin embargo, Madison había volado al otro lado del mundo solo para entregarle macarons, y por eso fue recompensada con gratitud, afecto y orgullo. Esa noche, al llegar a casa, hojeaba distraídamente las redes sociales y vi la última publicación de Madison, pintando con la persona que más amo. En la foto aparecía un rincón de su estudio y allí estaba Nathan, con un bloc de dibujo en la mano, completamente absorto. Se me cerró la garganta.
Yo solía amar la pintura, pasaba horas entre pinceles y lienzos perdiéndome en los colores y las formas, pero a Nathan siempre le había molestado, fruncía el ceño, irritado, diciéndome que perdía el tiempo, que mejor aceptara más trabajo comercial, algo práctico, el arte no paga las cuentas, Clare. Al final, tiró todas mis pinturas porque, según él, desordenaban el apartamento, y ahora se sentaba en el estudio de Madison sonriendo mientras pintaba con ella. El dolor en mi pecho era insoportable, como cristales clavándose hacia adentro. Apagué el teléfono y lo dejé a un lado. Ese fue el momento en que algo dentro de mí se rompió definitivamente, no con ira ni lágrimas, sino con una calma serena de desprendimiento. Hacía mucho que había perdido a Nathan, solo que no me había atrevido a admitirlo, pero ahora estaba lista para soltarlo. Apenas me había quedado dormida cuando el crujido de la puerta del dormitorio me despertó. La luz del pasillo se coló en la oscuridad y allí estaba Nathan, con el rostro duro y la voz fría. Clare dijo con frialdad, Madison se quedará esta noche. Ve a dormir al estudio. Parpadeé, atónita. ¿Por qué debía ceder mi propia habitación? Él frunció el ceño como si la irracional fuera yo. Madison tiene fiebre. Este cuarto tiene mejor luz y la cama más cómoda. ¿No puedes ser un poco considerada? Me incorporé con el pecho oprimido por la incredulidad. ¿No sería más cómodo un hotel? O mejor aún, que se quede en tu cuarto contigo. Su expresión se oscureció de inmediato, la mandíbula apretada por la ira. Puedes dejar de ser tan infantil, espetó. No pasa nada entre Madison y yo. Siempre sospechando, siempre celosa por todo. ¿No puedes madurar de una vez? Lo miré, con las palabras atascadas en la garganta, y antes de que pudiera responder, Madison apareció en el umbral con voz melosa. Nathan, no te enfades, dijo dulcemente, creo que Clare solo está cansada. Nathan me lanzó una última mirada helada, luego tomó su mano y se la llevó por el pasillo. Desde mi cama escuché sus risas ahogadas, susurros que se mezclaban con la noche, cada sonido era un cuchillo. A la noche siguiente lo esperé en la sala. Cuando finalmente regresó, lo noté de inmediato. El tenue aroma del perfume de una mujer se aferraba a su cuello, un aroma que no era mío. Le tomé del brazo exigiendo una explicación. En el forcejeo, la camisa se abrió, dejándome ver unas marcas rojas en su clavícula, íntimas e inconfundibles. El estómago se me encogió y, sin decir palabra, lo empujé lejos. Clare, empezó, pero no quise escucharlo. Tomé mi abrigo y salí corriendo del apartamento, ignorando sus gritos. En la calle vacía, el aire frío de la noche me cortaba las mejillas, mis pasos vacilaban, pero me obligué a seguir adelante. Lo sabía, en el fondo siempre lo había sabido, Madison había ganado por completo. Al día siguiente hice una reserva en el restaurante francés al que Nathan y yo solíamos ir en cada aniversario, un lugar lleno de velas, música y recuerdos, antes de que ella llegara y envenenara todo. Cuando él llegó, estaba lista para terminar con dignidad, pero en cuanto se sentó lo vi con los ojos duros y la mandíbula apretada, y entonces sucedió, su mano voló hacia mi mejilla, el golpe resonó en el silencioso restaurante. Nathan, exclamé con el rostro ardiendo, ¿qué? ¿Cómo puedes ser tan cruel? Eres tú, gritó él con furia. Lo miré confundida, ¿de qué estás hablando? En ese momento apareció Madison detrás de él, con la mejilla enrojecida como si la hubieran golpeado, los ojos llenos de falsas lágrimas. Nathan, susurró con voz temblorosa, le prometí a Clare que me apartaría de tu vida a partir de ahora. La sangre se me heló. Miré a Nathan, pero ya estaba corriendo hacia ella, mirándome con un odio que jamás había visto. Pensé que solo era sensible, un poco celosa porque te importaba demasiado, escupió, pero nunca imaginé que llegarías tan bajo. Eres una mujer venenosa, Clare. Me quedé boquiabierta, no había hecho nada, pero mi negación solo lo enfureció más. En esa casa no hay nadie más que tú y ella. Si no fuiste tú quien la golpeó, ¿quién podría haber sido? ¿Acaso no sé perfectamente qué clase de persona eres? Sus palabras me atravesaron como cuchillas. 5 años de amor, de sacrificios, de creer que él me conocía mejor que nadie, y allí estaba condenándome sin dudarlo, sin pruebas,
basándose únicamente en las palabras de Madison. Ella gimió suavemente, aferrándose a su manga, y él se suavizó al instante, volcando toda su atención en ella. Fue entonces cuando entendí que no importaba lo que dijeran ni las pruebas que existieran o no, él ya había elegido su bando. Discúlpate con Madison, ladró Nathan con el rostro torcido por la rabia, hazlo ahora mismo o olvídate de la boda de la próxima semana, la cancelaré de inmediato. Me recosté en la silla, la mejilla aún ardía por la bofetada. Lo miré fijamente, de verdad lo miré, el hombre al que alguna vez amé, al que defendí, perdoné y por el que luché, y por primera vez lo vi con claridad. Eso no era amor, era humillación. Me levanté despacio, con la voz firme y serena, adelante, cancélala. De todos modos, ya no quiero casarme contigo. Su rostro se congeló, con el asombro reflejado en sus ojos. Por una vez, Nathan Hess no tenía palabras. Me giré, alcé la barbilla y salí del restaurante. Con cada paso, el peso sobre mis hombros se volvía más ligero. Por primera vez en años me sentí libre. La voz de Nathan retumbó detrás de mí, detente. ¿A dónde crees que vas? Vuelve aquí. No disminuí el paso. Las ruedas de mi maleta repiqueteaban contra el suelo de madera mientras la arrastraba hasta la puerta. Clare, su voz se quebró, no sabía si de ira o de pánico, pero en ese momento Madison lanzó un sollozo dramático desde la sala. Nathan, todavía me duele la mejilla. Él vaciló, y esa vacilación fue todo lo que necesité para abrir la puerta y salir a la noche. El aire frío me cortaba la piel ardiente, pero se sentía más limpio que cualquier cosa que hubiera respirado en años. Por primera vez en mucho tiempo estaba libre de él. Cuando llegué a casa de mis padres, no me recibieron con sorpresa, sino con callada comprensión. Los ojos agudos de mi madre recorrieron mi rostro hinchado, mi cabello revuelto y la maleta en mi mano. Así que, dijo en voz baja, al fin sucedió. Tragué saliva con dificultad, cancelé el compromiso. Su expresión no cambió, nunca le había gustado Nathan, aunque había guardado silencio por mi bien. Mi padre, de pie a su lado con su traje impecable, suspiró profundamente. Te lo advertimos, Clare, pero estabas decidida. Mi voz se quebró, aunque la forcé a mantenerse, pensé que si lo apoyaba, si me quedaba a su lado, sería suficiente. Los labios de mi madre se apretaron en una línea delgada. ¿Suficiente para quién? ¿Para él o para ti? Bajé la mirada, no tenía respuesta. En pocos días se hicieron arreglos, así era en familias como la mía, decisiones rápidas y estratégicas. Una vez rechacé ese mundo, preferí vivir en una ciudad de segunda categoría apoyando a Nathan mientras construía su imperio. Creí que el amor era más importante que el estatus, pero el amor me traicionó. Ahora, mis padres estaban decididos a restaurar lo que consideraban equilibrio. Hay alguien, me dijo mi padre una noche durante la cena, Ryan Mitchell, director de Mitchell Enterprises. Su familia ha buscado una alianza. Es joven, pero ambicioso, y te trataría con respeto. Respeto. La palabra cayó en mi pecho como un objeto extraño. Tras años de soportar los desprecios de Nathan, su frialdad, sus traiciones, la idea de respeto se sentía casi lujosa. Conocí a Ryan Mitchell por primera vez en un invernadero bañado por el sol en una de las propiedades de mi familia. Llegó puntualmente, vestido con elegancia pero sin ostentación. Su presencia era tranquila, con una autoridad que no necesitaba anunciarse. Claire Bennett, dijo extendiendo la mano, es un placer. Su apretón fue firme y cálido, y sus ojos se encontraron con los míos sin la condescendencia a la que me había acostumbrado. Nos sentamos frente a frente mientras servían té. Mis padres observaban atentos, pero la mirada de Ryan nunca se apartó de mí. He oído que eres artista, comentó con tono sincero, me gustaría ver tu obra algún día. Por un instante me quedé helada, nadie me lo había preguntado en años. Nathan había despreciado mi arte como inútil, infantil e impráctico, pero Ryan lo dijo con interés, no con burla. Mi obra, dudé, la mayoría fue destruida. Él asintió pensativo, sin insistir, entonces quizá crearás más. La conversación fluyó con naturalidad después de eso. Me habló de su empresa, sus viajes, su visión de futuro, pero a diferencia de Nathan,
No monopolizó la charla, hacía preguntas, escuchaba y respondía con atención. Al terminar la reunión, algo en mí había cambiado. No era amor, no aún, tal vez nunca lo sería como lo había soñado, pero era algo más sólido, más seguro, y por primera vez me pregunté si eso bastaría. Esa noche, acostada en la comodidad de mi cama de la infancia, pensé en Nathan, en su arrogancia, su traición, sus palabras crueles, y pensé en Ryan, en la calma de su voz, el respeto en su mirada. Entonces comprendí que el amor, por sí solo, me había roto, pero la dignidad podía salvarme. Y quizá, solo quizá, con Ryan podría empezar de nuevo. La boda no fue nada como la que una vez soñé con Nathan, no hubo castillos, ni cruceros llenos de rosas, ni titulares en revistas brillantes, pero hubo paz. La ceremonia se celebró en un jardín soleado de la finca de mi familia, con rosas marfil trepando por los arcos y una brisa suave que traía el aroma de la lavanda. Ese día, el vestido lo elegí yo misma. No era por la aprobación de alguien más ni para aparentar, sino porque lo amaba. Simple, elegante. Mi Ryan estaba en el altar esperándome. Su postura era serena, su expresión firme. Sus ojos se suavizaron cuando me encontraron, como si yo fuera la única persona allí. Durante años había imaginado caminar hacia Nathan, con el corazón acelerado, desesperada por su aprobación, rezando para que me mirara con amor. Pero con Ryan no había desesperación, ni súplicas, solo certeza. Cuando llegué a su lado tomó mi mano sin dudar, su agarre era firme, reconfortante, como si me prometiera que sin importar qué tormentas llegaran nunca me soltaría. Los votos fueron breves, pero cada palabra la sentí de verdad. Y cuando terminó, cuando los aplausos llenaron el jardín, Ryan se inclinó y me besó con una reverencia silenciosa, no para mostrarle al mundo lo que poseía, sino para decirme en silencio, estás a salvo conmigo. No me di cuenta de cuánto necesitaba eso hasta que las lágrimas resbalaron por mis mejillas. La vida de casados con Ryan era diferente. Sí, trabajaba muchas horas, pero siempre llamaba, siempre se aseguraba de cómo estaba. Me invitaba a cenas, a eventos, presentándome abiertamente como su esposa. Sin secretos, sin vergüenza. Por la noche me preguntaba por mi día y escuchaba, de verdad escuchaba. Me animó a volver a pintar, incluso me compró un estudio lleno de luz. Era tan diferente de la frialdad de Nathan que al principio no sabía cómo reaccionar. Yo había aprendido a sobrevivir con sobras, a aceptar el abandono como el precio del amor. Ahora el respeto me parecía extraño. Pero poco a poco comencé a permitirme respirar de nuevo. La caída de Nathan llegó más rápido de lo que esperaba. Los tabloides que antes lo adoraban ahora se volvieron crueles. Rumores de inestabilidad financiera circulaban, los negocios se le escapaban de las manos. La familia de Madison, al ver las grietas, se retiró. Y la propia Madison, siempre oportunista, empezó a distanciarse, sin aferrarse más a su lado en público. Me repetía que no tenía nada que ver conmigo, que ya había terminado. Pero en el fondo sabía que hombres como Nathan nunca aceptaban ser dejados atrás. Sucedió un fin de semana. El timbre sonó con furia, retumbando en la calma de la casa. Ryan estaba en el despacho cuando abrí la puerta y allí estaba él, despeinado, con olor a alcohol pegado a su piel como una segunda capa. Clary jadeó con los ojos inyectados en sangre. ¿Por qué desapareciste? ¿Tienes idea de cuántos lugares busqué para encontrarte? No me estremecí. No desaparecí, Nathan. Me fui. Mi tono sereno solo lo enfureció más. Avanzó, me agarró del cuello de la blusa y me atrajo hacia él. Desapareciste a propósito, acusó con la voz temblando de desesperación. Solo para obligarme a recuperarte, ¿verdad? Muy bien, lo haré. Te recuperaré. Pero tienes que disculparte con Madison y nunca volver a interferir en nuestra relación. La osadía era asombrosa. Lo empujé con fuerza, mi voz helada. Te equivocas. No tengo ninguna intención de casarme contigo otra vez. Su rostro se contrajo. ¿Qué quieres decir? Metí la mano en mi bolsillo y saqué un documento, mi nuevo certificado de matrimonio.
Se lo puse frente a la cara. Porque ya estoy casada, y la bigamia es ilegal. Por un momento se quedó mirándome, los ojos abiertos, sin comprender. Luego la incredulidad se torció en rabia. Esto es imposible, rugió. ¿Falso? Tiene que ser falso. Cree lo que quieras, respondí con frialdad. No cambia nada. Justo en ese momento Baen apareció en el pasillo, su presencia serena pero firme. Cariño, dijo suavemente. ¿Qué está pasando? Antes de que pudiera responder, Nathan irrumpió como un poseso. Sus ojos se fijaron en Ryan y en un instante se lanzó sobre él, agarrándolo del cuello. Bastardo, rugió Nathan. ¿La sedujiste? Ella es mía. Me prometió casarse conmigo. ¿Quién demonios crees que eres para quitármela? En el momento en que vi sus manos sobre Ryan, algo dentro de mí se quebró. Me abalancé, apartando las manos de Nathan con todas mis fuerzas. ¿Estás loco?, grité empujándolo. Suéltalo. Tropezó, mirándome incrédulo. Clare, me empujaste por él. Ignoré su pregunta y me volví hacia Ryan, revisándolo. ¿Estás herido? Ryan negó con calma, aunque sus ojos se oscurecieron. Estoy bien. Este tipo, tu ex. Asentí. Sí, deberías volver a la habitación. Yo me encargaré. Pero en lugar de retirarse, Ryan esbozó una leve sonrisa con significado. No es necesario. Tengo curiosidad por conocer al hombre que te mantuvo atrapada durante 5 años. Dio un paso al frente. Su compostura era de acero, mientras la furia de Nathan se volvía más desquiciada cada segundo. Me interpuse entre ellos, mi voz afilada. Nathan, esta es mi casa. Ten un poco de respeto. Verme defender a Ryan solo lo enfureció más. Sus ojos ardían con algo salvaje, algo roto. ¿Qué se supone que significa eso?, bufó. Dime, ¿él fue la razón por la que terminaste conmigo? ¿Es eso? Lo miré fijamente, serena, inquebrantable. Él no tuvo nada que ver. Nuestra ruptura nunca fue por él. Enderecé mis hombros, mi voz firme, definitiva. Y ahora te estoy pidiendo que te vayas. Por primera vez, Nathan me miró como si no me reconociera. Su arrogancia se resquebrajó, reemplazada por algo crudo, desesperado. Claire susurró con la voz temblorosa. ¿De verdad así quieres terminar? Sí, respondí sin dudar. Exactamente así lo quiero. Su mandíbula se tensó, sus ojos rebosaban furia e incredulidad. Muy bien, escupió. Te arrepentirás de esta decisión. Salió dando un portazo tan fuerte que las paredes temblaron. El silencio que siguió fue pesado, pero entonces Ryan apoyó suavemente una mano en mi hombro. ¿Estás bien?, preguntó con ternura. Asentí. Por primera vez en años me sentí firme. Al mirar a Ryan comprendí algo que antes no había visto. Nathan no solo me había perdido. Yo por fin me había encontrado a mí misma. Los cumpleaños nunca habían sido importantes para mí. Con Nathan a menudo eran una ocurrencia tardía. Cenas olvidadas, regalos sin ganas, a veces nada. Siempre decía que estaba demasiado ocupado, que los cumpleaños eran infantiles, que debía madurar. Pero este año fue diferente. Ryan insistió en una celebración, algo pequeño al principio, solo familia y amigos cercanos. De alguna manera se convirtió en algo mucho más grande, un banquete deslumbrante en uno de los hoteles más prestigiosos de la ciudad. Al entrar al salón de la mano con Ryan, estallaron aplausos. La gente se levantó, alzó sus copas, me ofreció cálidos deseos. Las arañas brillaban sobre nosotros, esparciendo luz como diamantes. Me sentí valorada. Ryan se inclinó, sus labios rozando mi oído. Feliz cumpleaños, Clare. Esta noche es tuya. Mi corazón se hinchó con esas palabras. A mitad de la velada, justo cuando la orquesta cambió a una melodía más suave, el aire se tensó. Las puertas se abrieron y Nathan Hess entró. Se veía más delgado, más pálido.
La seguridad afilada que antes lo definía parecía desgastada, pero sus ojos todavía ardían con la misma arrogancia, con el mismo hambre. Claire dijo en voz alta, avanzando hacia mí como si le perteneciera el lugar. Es tu cumpleaños. Recuerdo que te prometí un regalo. Los susurros recorrieron la sala. Los invitados giraron para observar. El brazo de Baen se apretó protectoramente alrededor de mi cintura, pero yo no me estremecí. Nathan colocó una caja de terciopelo sobre la mesa frente a mí, su sonrisa era leve pero triunfante. ¿Qué? Preguntó escudriñando mi rostro en busca de reacción. ¿No te alegra verme? Antes de que pudiera responder, otra figura apareció en la entrada. Madison Clark. Sus tacones resonaban contra el mármol mientras avanzaba con aire altivo, vestida para matar, la barbilla erguida. Esa misma sonrisa altanera curvaba sus labios. Claire dijo dulcemente, alargando mi nombre como si le supiera amargo. ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Y qué si tú y Nathan salieron durante 5 años? Su corazón siempre fue mío. Hazme caso. Suéltalo antes de humillarte más. La ironía casi me hizo reír. Ella claramente no lo sabía. Nathan no le había contado que lo nuestro ya había terminado, que yo había seguido adelante, que estaba casada. Le di una sonrisa tranquila. Entra. Sus ojos parpadearon con confusión ante mi serenidad, pero aún así avanzó con paso altivo, poniéndose orgullosamente al lado de Nathan. Lentamente abrí la caja de terciopelo. Dentro reposaba un broche. No cualquier broche. El broche. Los recuerdos me golpearon como una ola. 3 años atrás yo había amado ese diseño, una pieza rara y única que me regaló mi mentor en su lecho de muerte, cargada con mi viaje artístico y mis sueños. Nathan me lo pidió prestado, dijo que necesitaba inspiración. Yo confié en él. Cegada por el amor, se lo entregué. Y nunca lo volví a ver. Más tarde descubrí la verdad, se lo había dado a Madison, quien lo usó en una competencia de modelaje para catapultar su carrera. Después ella afirmó que lo había perdido. Nathan regresó empapado por la lluvia, disculpándose y jurando que no pudo recuperarlo. Yo lo perdoné tontamente. Y ahora estaba allí, brillando en la caja de terciopelo frente a mí como una broma cruel. Si Nathan pensaba que eso me conmovería, estaba equivocado. Alcé los ojos con expresión gélida. Gracias, dije con frialdad, cerrando la caja, pero no puedo aceptar esto. Su ceño se frunció. ¿Por qué no? En respuesta bajé el cuello de mi vestido. Prendido en mi pecho estaba el mismo broche, el que Baen me regaló el día de nuestra boda. Un murmullo recorrió la multitud. El rostro de Nathan se congeló, su boca se abrió y cerró sin poder articular palabra. ¿Quién te dio eso? Exigió con voz ronca. Antes de que pudiera responder, Ryan dio un paso adelante, apoyando orgulloso su mano en la curva de mi espalda. Fue mi regalo de bodas para ella, dijo con calma, porque ella merece lo más raro, lo mejor. La sala se llenó de susurros, admiración y asombro. El rostro de Madison se descompuso. Regalo de bodas, balbuceó. ¿Estás casada con otra persona? Incliné la cabeza. ¿Nathan no te dijo que rompimos hace tiempo? Sus ojos se abrieron de par en par, sus labios temblaron. Pero él te trataba tan bien. ¿No estabas locamente enamorada de él? Sonreí levemente. Sí, alguna vez. Pero el amor no basta cuando no hay respeto. Ella se volvió hacia Nathan, desesperada por confirmación. Su silencio fue suficiente respuesta. Finalmente murmuró, sí, rompimos. La humillación en el rostro de Madison era casi digna de compasión. Casi. El ambiente cambió, el equilibrio de poder se volvió innegable. Antes Nathan había sido el hombre que todos admiraban, aquel al que yo me aferraba buscando validación. Ahora estaba expuesto, su arrogancia hecha pedazos, sus pecados pasados al descubierto ante todos. Madison, antes engreída y triunfante, estaba humillada, su orgullo desmoronándose. ¿Y yo? Estaba al lado de Baen, con la cabeza en alto,
ya no la mujer invisible. Por primera vez, era yo la admirada, la respetada, la libre. Se suponía que iba a ser una noche cualquiera. Apenas había salido de mi estudio, con restos de pintura aún en mis dedos, cuando el resplandor de las luces en la plaza de enfrente llamó mi atención. Docenas de luces colgaban suavemente del andamio, brillando contra el crepúsculo. Pétalos de rosa estaban esparcidos por el suelo. Varios trípodes con cámaras estaban instalados, las luces rojas de transmisión parpadeaban. Una pequeña multitud se reunía, murmurando emocionada. ¿Qué pasa?, pregunté curiosa a uno de los fotógrafos. Él sonrió. Propuesta transmitida en vivo. Dicen que todo Internet va a presenciar esta confesión. El estómago se me encogió. Antes de verlo ya lo sabía. Y entonces apareció en el centro de la plaza decorada, con un traje perfectamente hecho a medida, el rostro severo pero los ojos desbordando ansiedad. Natanael, el hombre al que alguna vez rogué por migajas de amor, el que me había abofeteado, traicionado y desechado, ahora estaba de pie bajo las luces brillantes como si fuera a entregarme el mundo. La multitud se apartó un poco cuando sus ojos encontraron los míos. Su voz, amplificada por altavoces ocultos, resonó en la plaza. Clare. Todas las cabezas se giraron. El mundo pareció inclinarse mientras cientos de ojos se posaban en mí. Me quedé inmóvil. Mi primer instinto fue huir, pero no había a dónde ir. Y quizá ya era hora de dejar de huir. Así que permanecí quieta, levantando levemente la barbilla mientras Nathan comenzaba su actuación. Durante 5 años dijo en voz alta, con un temblor que casi sonaba a sinceridad, me confesaste tu amor una y otra vez, y cada vez te rechacé. Fui un tonto. No supe lo que tenía hasta que lo perdí. Extendió los brazos como si desnudara su alma ante las cámaras. Hoy estoy aquí para enmendar esos errores. Clare, me darías una oportunidad. No quiero perderte. No ahora. No nunca. Los aplausos recorrieron la multitud. Alguien jadeó, otro gritó palabras de ánimo. Yo seguí inmóvil, mirándolo arrodillarse con un anillo brillando en su mano. Y todo lo que sentí fue incredulidad, audacia, egoísmo, la absurda patetismo de aquel espectáculo. Inspiré hondo y dejé caer un silencio antes de hablar, lo bastante alto para que me escucharan los micrófonos, las cámaras y toda la ciudad. Nathan, dije con claridad. Te lo he dicho muchas veces. Estoy casada. Mi corazón le pertenece a mi esposo. Eso nunca cambiará. Estallaron jadeos. Murmullos se propagaron como fuego. Yo mantuve mis ojos en él. Lo nuestro terminó hace mucho. No hay razón para alargar esto. Por favor, deja de entrometerte en mi vida. Su rostro se torció, la desesperación filtrándose en su máscara. No. Gritó levantándose. Todo con Madison fue falso. ¿Me oyes? Solo lo hice para ponerte celosa, para que entendieras cuánto te necesito. El murmullo creció. Las cámaras se acercaron, captando cada gesto frenético de su rostro. Y entonces una voz cortó el ruido. ¿Dijiste que fue falso? La multitud se movió y la vi. Madison Clark estaba al borde del círculo, su rostro pálido, sus ojos fijos en Nathan, desbordados de horror, los labios temblorosos. Dijiste que yo era la única, susurró. Nathan se quedó helado, su pánico evidente. Madison, espera, ella avanzó tambaleante, la voz elevándose. Entonces, ¿qué fui yo, Nathan? ¿Un adorno? ¿Un juguete? ¿Solo una herramienta para provocarla? No, yo debí estar ciega, soltó, su voz cargada de humillación. Ciega por creer en ti. Su mano tembló mientras arrancaba el anillo de diamantes de su dedo y lo arrojaba al suelo. El metal resonó contra el pavimento, rodando entre la multitud. Los jadeos se convirtieron en un clamor. Los móviles se alzaron más, grabando cada segundo. Madison lo apartó bruscamente, las lágrimas corriendo sobre su rímel, los tacones golpeando mientras huía. Nathan tropezó detrás de ella, gritando su nombre,
Pero ella le arrancó el brazo, cayó al suelo y cuando él intentó ayudarla, lo apartó de una bofetada y desapareció en la noche. Las cámaras captaron todo y yo seguí allí en silencio. Para entonces la transmisión ya era viral. Incluso al girarme para irme escuchaba los susurros. ¡Qué desastre! Ella lo rechazó en cámara. Bien merecido. Jugó con ambas mujeres. Bien por ella, al fin se mantuvo firme. Mi teléfono vibraba sin parar con notificaciones, pero no las miré. No lo necesitaba. Sabía lo que Internet diría. Este era el tipo de escándalo que devoraban. Y por una vez yo no era la víctima, era la sobreviviente. Yo era la que se alejaba con la cabeza en alto mientras Nathan G. se derrumbaba bajo el peso de sus propias mentiras. Al darle la espalda a la plaza sentí algo que no había sentido en años. No tristeza, no ira, sino alivio y certeza. Natanael ya no era mi carga. No era más que una advertencia de lo que ocurre cuando la arrogancia se encuentra con las consecuencias. Yo por fin había cerrado esa puerta. La tormenta había pasado. Por primera vez en años me despertaba cada mañana sin el peso de la angustia, sin preguntarme si sería suficiente, sin dudar de sus silencios ni ensayar disculpas por lo que no había hecho. Ahora mis mañanas comenzaban con el calor del brazo de Ryan rodeándome con ternura, su respiración tranquila en mi cabello, su voz ronca por el sueño murmurando, «Buenos días, preciosa». Y lo más extraño era que lo decía en serio. Chicos, nuestros días estaban llenos de una tranquilidad que nunca creí posible. Él no trataba el amor como una transacción ni el respeto como un favor que yo debía ganarme. Con Ryan, ambos eran constantes, inquebrantables, indiscutidos. Trabajaba largas horas, sí, pero cada noche volvía a casa conmigo. A veces con flores, a veces con baratijas tontas, a veces con nada más que él mismo y esa sonrisa suave que decía, «Estoy aquí y eso es suficiente». Y lo era más que suficiente. Una noche, sin embargo, me preocupó. Llegaba tarde, mucho más de lo habitual. Su teléfono se había apagado, así que no podía localizarlo. Cuando el reloj marcó las 10, mi pecho se apretaba de pánico. Viejas cicatrices resurgieron. Susurros de abandono me mordían por dentro. Pero justo cuando estaba a punto de llamar a la policía, la puerta se abrió de golpe. Allí estaba él, un poco sin aliento, sosteniendo una pequeña caja en una mano y un ramo de girasoles en la otra. «Sorpresa», dijo con timidez. Parpadeé, sintiendo un alivio tan fuerte que casi lloro. «¿Dónde has estado?», pregunté. Se acercó, acariciando mi rostro con ternura. «Planeando algo para ti. Perdóname por haberte asustado». Suspiré, inclinándome hacia su toque. «Me asustaste a muerte». Sus ojos se suavizaron. «Entonces pasaré el resto de mi vida compensándote». Y de algún modo le creí. Semanas después, me encontré en una habitación de hospital mirando un resultado que lo cambiaba todo. Embarazada. Mis manos temblaban al sostener el papel, pero Ryan parecía el hombre más feliz del mundo. Sus ojos brillaban con lágrimas y sus labios se curvaban en la sonrisa más amplia que jamás había visto. «Claire», susurró con la voz temblorosa, «voy a ser papá». Asentí y él me rodeó con sus brazos, abrazándome tan fuerte que pensé que nunca me soltaría. Me besó la frente, las mejillas, los labios, repitiendo una y otra vez, «Gracias. Gracias. Gracias». Reí entre lágrimas. «Lo dices como si te hubiera entregado la luna». «Lo hiciste», respondió con los ojos brillantes. «Me diste una familia». Desde ese momento se volvió aún más protector. Me acompañaba cada vez que caminaba, cargaba todo objeto pesado antes de que pudiera tocarlo, llenaba la nevera con antojos que ni siquiera había confesado en voz alta. Cuando lo molestaba por ser demasiado cuidadoso, él solo sonreía, «Más vale prevenir que lamentar». «Mi reina lleva en su vientre a mi heredero». Reí, «¿Qué somos, realeza?». «Para mí lo eres», dijo simplemente, besando la curva de mi vientre. Y en ese instante supe que tenía todo lo que siempre había deseado. No castillos ni yates,
no titulares ni aplausos. Solo este amor, risas y un hogar. Los meses pasaron rápido. Nuestras familias se unieron y celebraron con nosotros. Mis padres adoraban a Vaen, lo elogiaban sin cesar. Sus padres me abrazaron como si siempre hubiera sido su hija. Por primera vez no había batallas, ni desaprobación, solo unidad, alegría y expectativa. Y entonces, una hermosa mañana, nació nuestro hijo. El parto fue largo, agotador, pero Vaen nunca se apartó de mi lado. Me sostuvo la mano en cada contracción, susurró aliento cuando pensé que no podía continuar, besó mis lágrimas cuando el dolor me sobrepasaba, y cuando el llanto de nuestro bebé llenó la sala, Vaen se derrumbó por completo, sus lágrimas cayeron libres mientras besaba mi frente sudorosa. «Lo lograste», susurró con voz ronca, «eres increíble». Él es perfecto, igual que su madre. Cuando colocaron a nuestro hijo en mis brazos, tan pequeño y frágil, con rasgos tan parecidos a los de Vaen que mi corazón casi estalló, supe que mi vida había cambiado para siempre. Eso era felicidad. Felicidad real. Nuestros días como familia se desdibujaron en un resplandor dorado de noches en vela, nanas suaves y risas infinitas. Vaen insistía en ayudar en todo, las tomas de medianoche, los cambios de pañal, arrullar al bebé para dormir. Incluso intentó cocinar, aunque sus panqueques salían torcidos y su pasta terriblemente pasada. Pero reímos a través de todo. Nuestro hogar, antes silencioso y pesado, ahora resonaba con alegría, con risitas de bebé, con el mal canto de Vaen y con mis carcajadas que se expandían por habitaciones que antes estaban llenas de soledad. Y poco a poco volví a pintar, no por obligación, sino por alegría. Colores brillantes, pinceladas vivas, lienzos llenos de amor en lugar de anhelo. Un día, mientras pintaba en el estudio con nuestro hijo durmiendo cerca, Vaen se deslizó detrás de mí, rodeando mi cintura con sus brazos. «Brillas», murmuró. «Es la pintura», lo molesté. «No», dijo con firmeza, besando mi sien. «Es la felicidad». A veces de noche pensaba brevemente en Nathan, como una sombra que cruzaba fugaz la memoria. Sabía que el mundo ya lo había juzgado, su reputación estaba arruinada sin remedio, Madison se había ido, los tabloides lo habían destrozado. Pero yo ya no sentía rabia ni siquiera lástima. Solo nada. Porque ya no importaba. Lo que importaba estaba aquí, el hombre a mi lado, el niño en mis brazos, la risa en mi hogar. En una cálida tarde, estaba en el jardín con Vaen. Nuestro bebé acurrucado entre nosotros. Vaen me miró, con los ojos suaves y la sonrisa tierna. «Claire, te amo más que a nada, más cada día». Me apoyé en él, con el corazón lleno. «Lo sé, y yo también te amo, siempre». Nuestro hijo se movió entre nosotros y los tres reímos. Y mientras el sol se hundía bajo el horizonte pintando el cielo en tonos de oro y rosa, comprendí algo. Ya no solo sobrevivía. Estaba viviendo, siendo amada, completa. Y con Vaen y nuestro hijo a mi lado, finalmente tenía todo lo que siempre había soñado y más. Fin.